Buenas tardes, chavos. Están en la unidad, terminando la unidad número 5 y la unidad número 6. Aquí pues se van a tratar de abarcar varios temas. Dentro de lo que vamos a ver el día de hoy son movimientos del crecimiento, movimientos de las plantas con respecto al crecimiento de las mismas. Aquí vamos a ver lo que son los tropismos, nastías y la nutación. Vamos a entender un poco sobre los aspectos de las plantas y de algunos animales inclusive que se relacionan. Muchos de los aspectos que diferencian a las plantas de los animales son de los más destacados es su aparente inmovilidad con respecto a las plantas. La mayoría de las plantas están fijas al suelo y no pueden escapar cuando las condiciones ambientales son adversas. Sin embargo, sorprende comprobar cómo han desarrollado sofisticados sistemas de percepción y respuesta a los cambios ambientales y a estas respuestas se le suele implicar como movimiento. Muchos movimientos de vegetales son inducidos por varios estímulos ambientales, entre ellos uno fundamental es la luz, condicionante absoluto del normal desarrollo de la planta. Existen, sin embargo, movimientos autónomos que están bajo el control de señales internas, aun cuando pueden ser modificados por estímulos externos. Tal es el caso de los movimientos rítmicos y de la circunmutación o movimiento elíptico que describen los ápices de tallos y zarcillos al crecer. Las respuestas de movimiento pueden afectar a órganos de la planta como hojas, brotes, raíces, entre otros órganos, que desplazándose cambian su orientación en el espacio y producirse o se pueden producir a nivel celular estos movimientos. Atendiendo a su mecanismo fisiológico, tradicionalmente se distinguen dos tipos de movimiento. Los que implican crecimiento del órgano corresponden a los tropismos y circunmutación. Los que no implican crecimiento alguno corresponden a las nastías y fenómenos asociados a estas. Al considerar la fisiología del movimiento hay que tener presentes dos aspectos. La planta posee sensores y receptores específicos capaces de percibir el estímulo externo. Se produce una respuesta específica como consecuencia de acontecimientos bioquímicos desencadenados por la percepción, en los cuales intervienen gravioreceptores, fotorreceptores, termorreceptores y otros, que perciben las señales gravitatorias, luminosas, térmicas, por ejemplo, y cada movimiento tiene su particular sistema de respuesta. Por ejemplo, los tropismos que vamos a ver son movimientos de curvatura de los órganos vegetales inducidos por estímulos ambientales direccionales, como la luz sería un fototropismo, la gravedad, gravitropismo, la temperatura, termotropismo, gradientes de potencial hídrico, hidrotropismo, compuestos químicos, quimiotropismo, estímulos mecánicos, tigmotropismo. La dirección de estos movimientos depende de la dirección del estímulo.
La respuesta es positiva o negativa según el órgano se aproxime o se aleje del estímulo, y en general se debe a un crecimiento diferencial irreversible entre partes opuestas de un órgano. En este caso, en el fototropismo, puede ser positivo o negativo. Durante muchos años ha sido muy debatida la naturaleza del fotorreceptor. Sin embargo, estudios moleculares sobre el fototropismo en plantas mutantes han permitido el descubrimiento de las fototropinas. Estos fotorreceptores con un cromóforo tipo flavina se consideran los receptores de este fenómeno. También intervienen en otras respuestas fisiológicas como el movimiento de los cloroplastos y la abertura estomática inducida por la luz azul. La magnitud y la dirección de la curvatura fototrópica dependen de la energía o el flujo fotónico total del estímulo. Por lo tanto, la dosis o energía del estímulo puede variarse alternando la tasa de flujo fotónico o el tiempo de irradiación. El fototropismo es la curvatura de un órgano vegetal inducida por un gradiente externo de luz. Se manifiesta en plántulas, brotes y órganos reproductores. En general, los tallos y órganos aéreos muestran fototropismo positivo, mientras que las raíces y los órganos subterráneos presentan fototropismo negativo o son insensibles a los gradientes de luz. Sin embargo, existen muchas excepciones a esta norma. En las dicotiledonias, el fototropismo positivo del eje del brote orienta los cotiledones y las hojas jóvenes perpendiculares a la radiación incidente, lo cual optimiza la captación de luz en etapas posteriores a la ontogenia vegetal. La orientación de las hojas es resultado de la interacción de fototropismo, gravitropismo y epinastía, que esto es cuando las hojas experimentan una curvatura hacia abajo debida a un exceso de luz y calor, terminando las hojas por marchitarse rápidamente. Las plantas perciben la radiación estableciendo un gradiente interno de luz que puede conseguirse por dos mecanismos. El primero sería la refracción de la luz, que sería efecto lente. Es posible en las células transparentes, con un índice de refracción distinto al del medio, que sean lo suficientemente esféricas y grandes para actuar como una lente y enfocar un rayo de luz. La atenuación de la luz se produce a través de la absorción de la radiación por el propio sistema fotorreceptor, por otros pigmentos o por ambos, y de su dispersión. La curvatura fototrópica es considerada es consecuencia de un cambio en la distribución espacial del crecimiento. En general se produce por una reducción de la tasa de elongación de las células del lado irradiado, mientras que la tasa de crecimiento de las células del lado no irradiado no varía o aumenta. Pasamos con el gravitropismo. El gravitropismo o geotropismo es un movimiento de curvatura de un órgano vegetal respecto a la dirección de la aceleración gravitacional. La respuesta se debe también a un crecimiento diferencial entre partes opuestas del órgano y, por tanto, se presenta en órganos de crecimiento o en órganos maduros que recuperan la capacidad de crecer. Este fenómeno se pone de manifiesto al colocar una plántula en posición horizontal tras un periodo de latencia
tanto el brote como la raíz empezarán a curvarse hasta quedar de nuevo en posición vertical, ortogravitropismo. El eje del brote muestra ortogravitropismo negativo y se orienta en sentido opuesto a la gravedad. La raíz presenta ortogravitropismo positivo, orientándose en el mismo sentido de la gravedad. Los órganos secundarios o laterales se denominan plagiotrópicos, ya que forman un cierto ángulo con la fuerza gravitacional. Esta capacidad de los órganos vegetales de orientarse con respecto a la fuerza de gravedad tiene un claro significado ecofisiológico. Tras la germinación, la supervivencia de la plántula depende de que el brote alcance la superficie del suelo para captar la luz e iniciar la fotosíntesis antes de agotar las reservas de la semilla. En cambio, la raíz debe penetrar en el interior del suelo para fijar la planta y asegurar el suministro de agua y nutrientes inorgánicos. El gravitropismo es un fenómeno umbral, es decir, se requiere de un estímulo mínimo para desencadenar la respuesta. La dosis del estímulo gravitatorio es función de la dirección y la magnitud de la aceleración y del tiempo de presentación. Tiempo mínimo que debe ser aplicado un estímulo para obtener una respuesta. La curvatura gravitrópica comprende 3 etapas: percepción, transducción y respuesta, que pueden producirse en la misma o en distintas partes del órgano. Así, en los coleóptilos, la percepción tiene lugar en el ápice y la curvatura en la zona subapical. En las raíces, la percepción tiene lugar en la calíptra y la respuesta en la zona de elongación. Seguimos en el gravitropismo. Tanto en las raíces como en los brotes, la percepción de la gravedad se inicia con el desplazamiento de los aminoplastos hacia el lado basal de los estatocistos y en consecuencia varía la presión que estos ejercen sobre el plasmalema, el tonoplasto y el retículo endoplasmático. En la primera parte de la imagen vemos que hay una orientación normal de los estatolitos, que son pequeñas células que se encuentran en el fondo de la raíz, que sería en la parte más profunda de la raíz, en donde se va produciendo nuevas células, ¿sí? Y ahí es en donde se encuentran estas pequeñas células dentro de las células de la calíptra. En la segunda parte vemos una orientación de la raíz horizontal. Esto genera un desplazamiento de estatolitos por gravedad de una raíz en posición horizontal. Si se fijan, los estatolitos comienzan a moverse hacia abajo en la orientación de la gravedad. En la tercera parte tenemos una situación de que los estatolitos en la superficie inferior de la curvatura hacia abajo de la raíz, ya que estos lograron corregir la orientación de la guía de la raíz. Entonces, estos estatolitos son los que podemos decir son los que van cambiando el rumbo, ¿no? La curvatura gravitatoria se relaciona con asimetrías del calcio y del ácido indolacético. Datos experimentales indican que el calcio es necesario para que se produzca la curvatura en raíces, y la adición de calcio a la mitad de la calíptra ocasiona una curvatura hacia la zona rica de calcio. Dado que el retículo endoplasmático es un reservorio de calcio, se ha propuesto la hipótesis de que los amiloplastos, al presionar sobre este orgánulo,
provocan una salida de calcio y un aumento local de su concentración citoplasmática. El calcio por sí mismo actuaría sobre el sistema de transporte del ácido indolacético, creando un gradiente de esta hormona. Así pues, el calcio y el ácido indolacético tienen una distribución simétrica en la caliptra de una raíz vertical y asimétrica en una raíz horizontal, donde son más abundantes en la parte inferior. El incremento de ácido indolacético o AIA hasta concentraciones supraóptimas en la parte inferior de una raíz horizontal inhibiría la elongación celular y provocaría su curvatura hacia abajo, ortogravitropismo positivo. Esta en la base de las hipótesis de Colondi y Wen, que atribuye tanto la curvatura gravitatoria del brote como la de la raíz a una asimetría de auxinas. Muy bien, chavos, seguimos con el tigmotropismo. El tigmotropismo, o crecimiento como respuesta al contacto, permite a las raíces crecer alrededor de diversos obstáculos y es responsable de la capacidad de los tallos de las plantas trepadoras de enrollarse sobre estructuras como soporte. Poco se sabe acerca de los mecanismos del tigmotropismo, aunque probablemente también implica gradientes diferenciales de auxinas. Cuando las partes aéreas de una planta tienden a crecer en torno a un soporte, poseen tigmotropismo positivo. Las raíces, en cambio, poseen tigmotropismo negativo, ya que les permite eludir obstáculos que se presenten en el terreno, tales como rocas. Esto del tigmotropismo es una cualidad que poseen todas las plantas hasta cierto grado, aunque algunas se han especializado en ello, ganando ventaja en la adaptación. Pasamos a las nastías. Las nastías, con esta denominación, se conoce una serie de movimientos de órganos inducidos por estímulos ambientales no direccionales y cuya dirección viene determinada por la propia anatomía del órgano. En este grupo diverso se incluyen las nictinastías, inducidas por transiciones luz-oscuridad, las seismonastías en respuesta al tacto, las descargas eléctricas, por ejemplo, termonastías si el estímulo es térmico, quimionastías en respuestas a productos químicos, gravinastías inducidas por la gravedad. En general, se pueden deber a un cambio reversible de la turgencia celular, aunque algunas resultan de un crecimiento diferencial entre lados opuestos del órgano. Las nictinastías esto es en las hojas de diversos árboles, en especial de las leguminosas tropicales. Están totalmente extendidas o abiertas durante el día, ofreciendo la máxima superficie de captación de luz, y se pliegan o cierran sobre sí mismas durante la noche, minimizando la superficie expuesta. Aun cuando existen diversas hipótesis, la explicación más plausible supone que el cierre foliar nocturno evita la pérdida de calor al disminuir la superficie de radiación. En condiciones climáticas de oscilación térmica acentuada, durante la noche y a cielo abierto, la temperatura ambiente puede ser muy baja, y la gran diferencia entre la temperatura de la hoja y el aire ocasionaría un enfriamiento de la hoja capaz de dañar sus enzimas, especialmente adaptadas a altas temperaturas en estas plantas de climas cálidos. Las especies nictinásticas poseen en las bases de sus hojas o foliolos un pequeño órgano, el pulvinolo,
responsable del movimiento. Los pulvinolos se asemejan a un cilindro flexible que se mantiene recto y horizontal cuando los foliolos están abiertos y se curva adquiriendo una forma similar a una U cuando los foliolos se cierran. Aquí tenemos un pequeño esquema en el cual podemos ver los pulvinolos, que serían a la izquierda sería de manera recta y a la derecha sería ya cuando está en movimiento, está adquiriendo una forma de U. Si se fijan en el centro, ahí se ve la formación, ¿ok? Ciertas células de la corteza pulvinular cambian de forma y de tamaño durante el movimiento foliar. Son las células motoras. Se denominan células motoras extensoras a aquellas que incrementan su tamaño gracias a un aumento de la turgencia durante la abertura o extensión foliar, mientras que las llamadas células motoras flexoras, situadas en la zona apuesta o opuesta al pulvinolo, son las que aumentan de turgencia durante el cierre o flexión. Durante el cierre nictinástico, es decir, durante la transición luz-oscuridad, se producen efectos opuestos en las dos mitades pulvinulares: flacidez en las células extensoras e incremento de turgencia en las células flexoras. Estos cambios de turgencia se deben a flujos de agua dependientes de migraciones iónicas. Estos movimientos iónicos, los cambios de turgencia subsiguientes y el movimiento foliar están controlados por dos sistemas fotorreceptores. Uno de ellos responde a la luz azul y el otro está formado por fitocromos. Una irradiación prolongada con la luz azul estimula la abertura foliar. Por el contrario, una corta irradiación con luz roja antes de la transición luz-oscuridad potencia el cierre nictinástico, mientras que la irradiación con luz roja lejana, la luz roja lejana, no lo inhibe. Pasamos a las seismonastías. Algunas leguminosas nictásticas, como Mimosa pudica, presentan también rápidos movimientos seimonásticos inducidos por estímulos mecánicos, químicos, eléctricos, cambios de temperatura, heridas o bruscos incrementos de la intensidad luminosa. En condiciones naturales, las ráfagas de viento, las gotas de agua o la acción de los animales puede desencadenar estos movimientos. Esta respuesta es muy rápida, se completa en 1 a 2 segundos y la hoja vuelve a la posición inicial a los 8 o 15 minutos. El cambio de posición del peciolo se debe a una rápida pérdida de turgencia de las células motoras abaxiales del pulvinolo primario. Durante la recuperación, estas células adquieren de nuevo su turgencia inicial. Si la estimulación se repite cada pocos segundos, la planta se habitúa, quedando los foliolos abiertos. Este mecanismo adaptativo evita el cierre foliar por la lluvia y el viento. Si el estímulo es suficientemente intenso, se transmite de modo de onda en todas las direcciones, desde la zona estimulada a las no estimuladas. No existe una teoría adecuada para explicar el mecanismo de percepción y transmisión del estímulo. Sin embargo, algunos autores proponen la transmisión de este estímulo a través de una señal química. Se han aislado de mimosa y otras plantas ciertas sustancias llamadas turgoporinas, derivados glicosilados del ácido gálico, que aplicadas a plantas sensibles actúan como estímulo que se transmite en forma de potencial de acción al pulvinolo que responde a este estímulo. Así las turgoporinas actuarían de forma similar a un neurotransmisor. Muy bien,
pasamos a la nutación. Esta es una parte muy corta, también llamadas circumnutaciones. Son el movimiento rotatorio y helicoidal de órganos vegetales. Se presenta en partes jóvenes de las plantas y no son debidos a factores ambientales, sino a procesos internos de la planta. Podemos ver en la imagen cómo el órgano de la planta se está enrollando en un alambre o en una parte de otra planta. Esto ya es propio de la especie de la planta. ¿Qué tal, chavos? Pasamos a seguimos en la unidad de las 5 y 6. En este tema se va a llamar reguladores de crecimiento, función y aplicación. Los reguladores de crecimiento vegetal son sustancias que actúan sobre el desarrollo de las plantas y que, por lo general, son activadas o a concentraciones más bien muy pequeñas, demasiado pequeñas. Dentro de este grupo de moléculas podemos diferenciar entre las que son producidas por la planta y aquellas de origen sintético. Las que se encuentran de forma natural en las plantas se denominan fitohormonas u hormonas vegetales. Las sustancias consideradas como fitohormonas son las auxinas, gibberelinas, citoquininas, ácido abscísico y etileno. Existen algunas otras más, pero vamos a trabajar sobre estas. Aunque también se incluyen en ocasiones a los brasinoesteroides, ácido salicílico, jasmonatos, cistemina, poliaminas, óxido nítrico y péptidos de señal. Existen algunas diferencias entre las hormonas vegetales y animales. Por ejemplo, en el caso de las hormonas animales, estas se sintetizan en diversos lugares y se mueven por el organismo, actuando en formas distintas a las que son producidas. Esto no necesariamente ocurre con las fitohormonas, ya que algunas ejercen su acción en la zona en la que son sintetizadas, aunque estas fitohormonas tienen efecto por sí solas. La combinación con otras provoca una variada respuesta en las plantas. Aquí tenemos un esquema en donde podemos ver 4 diferentes etapas de las plantas. En algunos cultivos podemos encontrar más derivaciones de estas etapas. Bien, por ejemplo, en etapa 1 tenemos germinación, establecimiento. En etapa 2, crecimiento vegetativo. En etapa 3, floración y reproducción. Etapa 4, fructificación y madurez. Podemos observar que la línea punteada nos marca los niveles hormonales. El color verde denota la actividad, dependiendo de la etapa, de la hormona citoquinina. El color naranja denota la actividad de la auxina. El color amarillo del ácido gibberélico, el color azul del etileno y el rosa del ácido abscísico. Si ponen atención en la parte de hasta abajo, en la etapa 1, vienen marcados algunos elementos como el calcio, hierro, magnesio, manganeso, nitrógeno, fósforo y zinc. Estos nutrientes son claves, considerados como cofactores para que se produzcan estas hormonas, también para que se lleve a cabo su síntesis y su señalización bioquímica. En la etapa 2 se denota el boro, el calcio, cobre, hierro, potasio, magnesio, manganeso, zinc y nitrógeno ureico. En la etapa 3 de floración y reproducción también está denotado el boro, el calcio, el cobre, potasio, magnesio, el molibdeno y el nitrógeno ureico. En la etapa 4, fructificación y madurez, también se encuentra el boro, el cobre, el potasio, magnesio, manganeso, molibdeno, fósforo y nitrógeno ureico. Esto quiere decir que
por ejemplo, si nosotros en un cultivo utilizamos por ejemplo, las citoquininas en la etapa 1, que es la que más acción tiene, vamos a tener que mezclarla con estos elementos, por ejemplo, las citoquininas con el calcio o el hierro o con algunos micros y macroelementos. Tendríamos una mejor reacción en la etapa primaria de germinación y establecimiento de nuestro cultivo. Claro está que también tienen actividad del ácido abscísico y también tiene actividad del ácido giberélico, casi tanto como la citoquinina. Hablando de las auxinas, como les decía, el principal efecto de las auxinas es la elongación de las células, debido principalmente a que la pared celular se hace más plástica. Son sintetizadas en los ápices meristemáticos y en menor cantidad en las raíces. La auxina principal sintetizada de forma natural por las plantas es el ácido indolacético o AIA, aunque se han encontrado otras como el ácido fenilacético, los cloroindoles y más recientemente el ácido indolbutírico AIB. El movimiento de estas fitohormonas por la planta es desde los ápices hasta las raíces, tras lo que esto es la traslocación basipétala y viceversa, acropétala. Sin embargo, el movimiento basipétalo es mucho más rápido que el acropétalo. Algunos de los efectos que tienen las auxinas en las plantas son, por ejemplo, la dominancia apical. Es bien conocido entre los cultivadores que cuando eliminas el ápice principal de una planta, comienzan a crecer los brotes secundarios, formándose varios tallos principales. Esto es debido a que las auxinas producidas en los meristemos apicales reprimen el crecimiento y desarrollo de los brotes laterales. Por ejemplo, aquí en la parte de germinación y establecimiento, pues la auxina nos está dando la dominancia apical y por eso nuestra planta va creciendo muy derechita hacia arriba. Todos sus haces vasculares están muy verticales y esto nos ayuda a tener también la turgencia necesaria de la planta. También en la parte de la raíz, esto sería en la rizogénesis, las auxinas son las principales responsables de la formación de células de la raíz. Esta propiedad es utilizada por viveristas para la producción de esquejes, donde se aplica una cantidad de auxinas en el corte de la base del tallo para favorecer la formación de nuevas raíces. Esta rizogénesis ocurre, o más bien para que lo entiendan más, es la formación de raíz, ocurre a concentraciones muy bajas de auxinas, ya que a concentraciones superiores las auxinas reprimen el desarrollo y crecimiento radicular, pero es la presencia de otras fitohormonas la que determina si las células se convertirían en raíz o en otros órganos. El balance entre auxinas y citocininas o citoquininas juega un papel muy importante en este proceso. De esta forma, cuando se hacen crecer células vegetales en medios de cultivo in vitro, si la concentración de auxinas supera a la de las citocininas, se produce la formación de nuevas raíces. Sin embargo, si la concentración de citocininas supera a la de auxinas, las células acabarán desarrollándose en nuevos brotes. Cuando la concentración de ambas es similar, se produce un crecimiento celular sin diferenciación y lo que acaba formándose es una masa de células en desarrollo denominada callo. En el geotropismo,
La fuerza gravitatoria ejerce un efecto sobre el desarrollo del vegetal. Cuando ponemos una posición horizontal el tallo de una planta, los brotes laterales comienzan a desarrollarse y se pueden llegar a formar raíces en la zona que está más en contacto con el suelo. Esto, por ejemplo, sucede en la zarzamora. Si la planta está tocando el suelo, la planta tiene la capacidad de comenzar a formar una diferenciación de células y formar raíces. Esto es debido a la acumulación de las auxinas ante la gravedad. Esta condición es aprovechada para la obtención de nuevas plantas mediante los denominados acodos. Aquí tenemos otra imagen un poco más en donde vamos a estar ocupando las hormonas, las fitohormonas. En la etapa 1, principalmente la citoquinina, que es la iniciación celular o división celular. Para eso es para lo que nos va a servir la citoquinina, y parte también el uso de la auxina, ya en las etapas ya más finales de la germinación y el establecimiento de nuestro cultivo. En la etapa número 2 tenemos también el uso, la intervención de la auxina, más aparte la interacción con el ácido giberélico, esto para desarrollar más crecimiento celular. En la etapa 3 tenemos ya el uso de etileno y parte del ácido giberélico, esto es para llegar a una madurez celular y poder madurar nuestros frutos. El etileno, a mayor cantidad de etileno, más rápido se maduran los frutos. Por ejemplo, el plátano que compramos en la verdurería, cuando lo dejamos mucho tiempo ahí, se empieza a poner oscuro, y esto es por la producción de etileno. El etileno, mientras más aumenta su cantidad en zonas cerradas o en espacios muy cerrados, los demás frutos van a comenzar a producir también ese etileno, porque van a sentir el estímulo del etileno de la otra fruta, y va a comenzar su proceso de senescencia del fruto. Eso es en el fruto. Y en la planta, pues obviamente lleva proceso de maduración y comienza a producir ácido abscísico. Ahorita vamos a ver un poco más sobre estas fitohormonas. Aquí tenemos un cuadro en donde tenemos la hormona, las funciones principales y el lugar de producción y localización. Las auxinas afectan la diferenciación del procambium en hojas jóvenes, estimula la elongación del tallo y crecimiento de la raíz. También está envuelta en diferenciación, ramificación del tallo, dominancia apical, desarrollo del fruto e importante en foto y gravitropismo. Se produce en el meristema apical, hojas jóvenes, dentro del embrión, la semilla, y endospermo de las semillas. Las citoquininas o citocininas afectan el crecimiento de la raíz, estimula la división celular, la germinación, el florecimiento y retarda el envejecimiento, porque produce células. Se sintetiza en las raíces principalmente. La giberelina promueve germinación de la semilla, elongación del tallo, crecimiento de las hojas, estimula el florecimiento y desarrollo del fruto, afecta el crecimiento y diferenciación de la raíz. Esta se produce en el meristema apical, en las raíces, en hojas jóvenes y dentro de los embriones. El ácido abscísico inhibe el crecimiento, cierra los estomas durante escasez de agua y rompe la latencia. Este se produce en las hojas, tallos y frutos inmaduros. Este es importante en lugares, en zonas donde no hay mucha disponibilidad de agua, y esta hormona nos puede ayudar a la retención de agua de la planta. El etileno promueve la maduración del fruto, produce efectos opuestos o reduce efectos de la auxina. Su función varía dependiendo de la especie. Esta hormona se produce en el tejido de frutos maduros,
nudos de tallos y hojas viejas. En este esquema podemos ver algunos factores exógenos y endógenos que van a afectar de manera positiva y negativa a las auxinas. Por ejemplo, algo que activa la producción de auxinas es la luz, la gravedad y las gibberelinas, también las citoquininas. Pero los factores que inhiben serían las bajas temperaturas, la sequedad y el etileno. Las auxinas nos promueven el crecimiento, elongación celular y división celular. En las citoquininas, pues también aquí tenemos los factores que van a afectar a la síntesis y producción de esta fitohormona, los exógenos y los endógenos. Las citoquininas, si bien el descubrimiento de estas fitohormonas se debe principalmente a algunos estudios que se realizaron en cultivos in vitro. Al principio se vio como la leche de coco, endospermo del fruto. Promovía el crecimiento de varios tejidos cultivados in vitro. La primera citocinina natural que se aisló e identificó fue la zeatina, nombre que se le puso debido a que se aisló de semillas de maíz, de sea maíz. La principal función de las citocininas es provocar la división celular y el retraso de la senescencia. Como ya hemos mencionado, las citocininas, en combinación con las auxinas, provocan la formación de masas celulares indiferenciadas denominadas callo. También estimulan el desarrollo de las yemas laterales cuando se aplica exógenamente, rompiendo la dormancia apical, o sea, para que tengamos más brotación. Aquí podemos ver los factores exógenos como la luz. El fitocromo se puede ver, es el que nos ayuda, nos promueve la activación de citoquininas. Bajas temperaturas, oxígeno, nitratos y fosfatos y condiciones de estrés son las que nos pueden afectar, nos pueden inhibir la producción de estas. Otros que activan es el etileno y las gibberelinas. Las citoquininas nos van a promover también el crecimiento, pero nos van a dar división celular, germinación de semillas, brotes laterales y movilización de nutrientes. Lo negativo es de que también favorece el envejecimiento. Las gibberelinas, estas hormonas también son muy importantes dentro del desarrollo de las plantas. Las gibberelinas son las fitohormonas en parte responsables de la división celular y la elongación celular, o sea, que se alarguen las células. En este caso, por ejemplo, del tallo y de otros tejidos. Su descubrimiento se debe a los estudios que investigadores japoneses hicieron sobre una enfermedad del arroz. Dicha enfermedad consistía en que las plántulas recién germinadas adquirían una enfermedad, que adquirían una enfermedad, y esta enfermedad consistía en que las plantas recién germinadas adquieren una tonalidad amarilla y se producía una gran elongación del tallo, lo que conllevaba a la caída y muerte de la planta. Los investigadores descubrieron que estos síntomas eran causados por un hongo denominado Gibberella fujikuri. Dicho hongo produce gran cantidad de estas fitohormonas que son introducidas en el vegetal que parasita. Desde entonces se han aislado y descubierto varios tipos de gibberelinas. Cada una de ellas se identifica con un número conforme se van descubriendo, de forma que tenemos la GA1, GA2, GA3 y así sucesivamente. La GA3 correspondiente al ácido gibberélico,
Las gibberelinas son sintetizadas principalmente en órganos meristemáticos y tejidos en desarrollo. Algunas de las funciones de las gibberelinas es en la germinación de las semillas. En las semillas, una parte de las gibberelinas se encuentra combinada con los glúcidos, siendo en esta forma inactivas. Durante la germinación, algunas enzimas destruyen esta combinación y la gibberelina pasa a ser activa. Esta estimulación de la germinación se comprobó en diversos experimentos en los que se vio cómo la aplicación de gibberelinas aceleraba la germinación de las semillas de lechuga. También se observó cómo la exposición de las semillas de lechuga a la luz aceleraba la germinación. En estudios posteriores se vio cómo la luz acelera el paso de la forma conjugada de gibberelina inactiva a las formas activas. En la expresión del sexo es bien importante. En aquellas especies que presentan flores unisexuales, es decir, masculinas y femeninas, bien sea en la misma planta monoicas o en individuos diferentes dioicas, las gibberelinas parecen tener un efecto regulador de la expresión del sexo. Por ejemplo, la aplicación de gibberelinas en plantas femeninas de cáñamo provoca la aparición de flores macho y hermafroditas. Lo mismo ocurre con el espárrago. Por el contrario, la aplicación de gibberelinas en plantas de maíz provoca la aparición de flores hembra en el penacho, que es la inflorescencia masculina del maíz. También tiene influencia en el periodo juvenil. El periodo juvenil se caracteriza porque las plantas son fenotípicamente distintas cuando son jóvenes, de acuerdo con esto, pues cuando son adultas. Por ejemplo, en el caso de los árboles frutales, deben de pasar varios años desde la germinación de la semilla hasta que se tiene la capacidad de producir flores y frutos. En algunos casos también presentan caracteres distintos a cuando son adultas. Por ejemplo, la presencia de espinas u hojas de formas distintas. Las gibberelinas juegan un papel importante en la transición del periodo juvenil al adulto. En algunas plantas, como en la hiedra, la aplicación exógena de gibberelinas provoca la expresión de ramas con características juveniles. Las gibberelinas también nos van a ayudar en el cuajado del fruto, al igual que las auxinas. Las gibberelinas estimulan el cuajado de los frutos en algunas especies. También en la inducción de la floración. En algunas plantas que requieren de días largos o fríos para florecer, la aplicación de gibberelinas provoca la entrada en floración independientemente del fotoperiodo o de la temperatura. Aquí podemos ver una micrografía por barrido electrónico a color del corte de una flor sin su parte superior, mostrando un ovario central, que es el centro, justamente aquí podemos verlo, ¿sí? Rosa claro es esta parte de aquí de alrededor, con óvulos color naranja. El ovario contiene los óvulos que a su vez contienen las células sexuales femeninas. Los óvulos están rodeados por los filamentos del estambre, estos que están aquí. En este caso tiene 6. Al final del cual se hallan las anteras. Estos no están porque está el corte. Los órganos reproductores masculinos, los cuales producen el polen, células sexuales masculinas. Las estructuras con aspecto de hoja en color verde son los pétalos, estos de aquí, ¿sale? Y pasamos al etileno. El etileno es considerado un hidrocarburo simple que en condiciones normales se encuentra en forma de gas. Los efectos del etileno sobre las plantas
se descubrieron cuando las calles se iluminaban con lámparas de carburo. La combustión provocaba la emisión de etileno y los árboles que se encontraban cerca de estas lámparas presentaban hojas amarillas y defoliaciones. La principal función del etileno es actuar sobre la maduración de los frutos y la senescencia de hojas y flores. En aquellos frutos que se consideran climatéricos, la maduración se produce por el aumento en la concentración de esta hormona. También es responsable del cambio de color de algunos frutos no climatéricos, es decir, cuya maduración no se ve afectada por el etileno, como es el caso de los cítricos. Esta propiedad ha hecho que se utilice etileno para madurar frutos que han sido recolectados prematuramente. Su aplicación se realiza mediante quemadores en cámaras cerradas o mediante etefón, un producto que cuando se hidroliza en la planta se descompone en etileno. Otra función del etileno es, al igual que las giberelinas, la regulación de la expresión sexual en plantas dioicas. En el cáñamo, la aplicación de etileno provoca la aparición de flores hembra en plantas macho. El etileno juega un papel muy importante junto con el ácido jasmónico en estimular la producción de sustancias que protegen a la planta de estreses bióticos y abióticos. El etileno también va a tener cuestiones que lo van a inhibir y otros que lo van a activar en factores exógenos y endógenos. La luz lo inhibe, el etileno también inhibe el etileno. El dióxido de carbono promueve la activación, las condiciones de estrés promueven la activación y las auxinas también promueven su activación. ¿Qué nos da el etileno? La maduración de frutos, epinastía foliar, germinación y abscisión. Aquí regresamos a la parte de esta tabla en el cual vemos cómo está la actividad del etileno. Si se fijan, en las primeras etapas es muy poca su actividad, pero llegando ya a la etapa final de la floración, tenemos un aumento drástico de esta hormona. Así pues, en esta tabla también podemos ver la interacción entre varias fitohormonas. Por ejemplo, en la producción ya de la semilla, en la formación de la semilla se ve intervenida la citoquinina, las auxinas y el ácido giberélico. Así, para cuando ya se da la floración y se da la reproducción, que es la formación del fruto, ya tenemos las semillas con estas fitohormonas. Así también, por ejemplo, el ácido abscísico, que nos ayuda a la senescencia o muerte de la planta, que es para su madurez. Y esto sería todo por ahora. Saludos.